Yo voy a hablar un poco de antiplaquetarios. Creo que la pregunta que le hicieron probablemente la pueda contestar. No voy a hablar de todo, sino que voy a hablar un poco de qué es más lo novedoso, qué ha cambiado en el último año, que han cambiado un montón de cosas. De alguna manera vamos a tocar todos estos temas. Voy a empezar con el pretratamiento. ¿Qué tipo de tratamiento antiplaquetario deberíamos utilizar en pacientes con síndromes coronarios agudos? Las guías del 2011 nos dicen que tenemos que empezar con doble antiagregación plaquetaria lo antes posible en pacientes con síndromes coronarios agudos. Y también nos dicen que dentro de los nuevos, el prasugrel se podría utilizar siempre y cuando tengamos poca posibilidad de que el paciente vaya a cirugía y se podría dar lo antes posible. Estas son las guías que están basadas en este estudio, el CURE y el PCI CURE. Para mí uno de los estudios más complejos de poder interpretar qué hacer, pero ha hecho el cambio absoluto de la medicina en un solo estudio y todavía es el día de hoy que no puedo ponerlo en perspectiva, porque el estudio CURE puso todas las guías actuales, pero el estudio CURE lo único que evaluó fue si le damos aspirina o aspirina más clopidogrel. No evaluó absolutamente más nada, pero en base a este estudio es que decidimos que tenemos que darle a todos. Hubo una reducción de todo el endpoint del 20%, con un incremento del 40% en el sangrado y no hubo ningún tipo de diferencia en la mortalidad. Y lo más interesante de todo, que para poder hacerse una angioplastía tardaron como mínimo 10 días. No sé en qué centro trabajamos hoy, pero es muy poco probable que un paciente con síndrome coronario agudo hoy tarde 10 días para hacerse un procedimiento. Por ende, que toda la data que teníamos hasta hoy, digamos, o hasta hace poco, era el estudio CURE. Los únicos dos estudios que compararon el tratamiento previo versus no tratamiento previo fueron el CRIDO y el Praga 8. Ninguno de los dos fue positivo, los dos fueron negativos, o sea que el tratamiento previo no predijo absolutamente nada y los dos mostraron un significativo aumento en el sangrado en aquellos que le dieron tratamiento previo. Sin embargo, las guidelines dicen que tenemos que darle tratamiento previo a todos los pacientes lo antes posible, basados en qué? En no data. Y, por otro lado, ninguno de esos estudios incluyó los nuevos inhibidores del receptor P2Y12. No sabemos si el riesgo isquémico, que fue lo que se evaluó principalmente en la mayoría de los estudios, es tanto para sobrepasar el riesgo de sangrado. Y a su vez tenemos que tener en cuenta que estos pacientes, en alrededor del 15% de ellos, van a requerir cirugía de bypass y por ende no vamos a poder mandarlos de una forma adecuada. Este estudio es el primero publicado el año pasado con 4.000 pacientes, no un poquito de pacientes como los otros, que evaluó tratamiento previo al cateterismo versus tratamiento después del cateterismo, o sea, después de tener la angiografía. ¿Y qué mostró el estudio ACOAST, que fue publicado en el New England el año pasado? No hubo ninguna diferencia, absolutamente ninguna diferencia en darlo antes que darlo después. Y tampoco hubo ninguna diferencia en los que se trataron con angioplastía versus los que se trataron con tratamiento médico. ¿Qué pasó con el sangrado? Aquellos que se le dio antes sangraron el doble o el triple si fueron tratados con angioplastía. Por ende, creo que el pretratamiento es, hoy por hoy, la respuesta no es tan adecuada como que a todos, si miramos, no hay ninguna reducción en los 3 estudios randomizados publicados hoy y hay un aumento significativo en la incidencia de sangrado. ¿Qué dicen las nuevas guidelines que salieron hace 2 semanas? Creo que no son publicadas, pero sí salieron online. Dicen que hasta que no conozcamos la anatomía coronaria, no se debe utilizar tratamiento con un inhibidor de tipo prasugrel o ticagrelor y probablemente tampoco clopidogrel. Las guías europeas dicen que el prasugrel está contraindicado hasta que no se conozca la anatomía coronaria. Las guías americanas le dieron 2B. O sea que las novedades en cuanto a pretratamiento es que no está tan claro si ustedes quieren tratarlo con tratamiento médico sin un tratamiento invasivo relativamente precoz, sí hay que darlo lo antes posible, pero si en su cabeza está que hay que tratarlos con un tratamiento invasivo, no hay que darle doble anticoagulación, doble antiagregación, hay que darlo en la sala.
¿A qué dosis? No hay ningún cambio en esto, siguen las mismas guías. Estas son las dosis que se utilizan en forma de bolo inicial, no hubo ningún cambio, seguimos igual. ¿Qué droga o qué agente utilizar? Esto creo que he hablado durante los últimos 5 años, he dado la charla en qué agente utilizar, o sea que voy a mostrar un solo slide de esto porque no ha cambiado nada. Hay que hacer un balance entre lo que es la eficacia, o sea, el riesgo isquémico, disminuirlo, y la seguridad, el riesgo de sangrado, no aumentarlo. ¿Quiénes son los que se benefician más? Clínicamente podemos determinar aquellos pacientes con infarto, con síndromes coronarios agudos con troponina positivo, real síndromes coronarios agudos, los diabéticos, los obesos, los ancianos irían en menos antiagregación y aquellos que tuvieron un accidente cerebrovascular previo, menos antiagregación. O sea que hay que tratar de hacer algo balanceado de acuerdo a la parte clínica del paciente. ¿Por cuánto tiempo? Acá está la pregunta que les hicieron recién. ¿Por cuánto tiempo? Las guías dicen que si tenemos un síndrome coronario agudo, tenemos que darle por lo menos 12 meses si recibió un stent liberador, o por 12 meses, cualquiera sea el stent, si fue un síndrome coronario agudo. O sea que la duración es 12 meses. Si no fue un síndrome coronario agudo, dicen que el stent convencional solamente por 1 mes. ¿Qué pasó? Los coreanos hicieron un estudio, los coreanos hicieron otro estudio, los italianos hicieron un estudio, los brasileños hicieron otro estudio y los italianos hicieron otro estudio. Todos ellos mostraron que sea 3 meses o 6 meses versus 12 meses, esto es uno de los estudios, pero todos tienen exactamente las mismas líneas, muestran que no hay ningún tipo de beneficio en darle doble anticoagulación plaquetaria por más de 6 meses en ninguno de los 5 estudios. El doctor Palmerini está poniendo todos estos datos juntos, todavía no está publicado, pero si ustedes miran acá, 3 o 6 meses versus 12 meses, 3 o 6 meses versus 12 meses, los 8.000 pacientes de los 5 estudios que les acabo de mostrar, no hay ningún tipo de beneficio en utilizarlos en cuanto a reducción isquémica y sí hay un 40% de incremento en el riesgo de sangrado. Por ende, si bien la data no es completamente perfecta y tienen algunas cosas que habríamos que analizar, y hay 2 estudios que se van a presentar en la American Heart ahora que nos van a dar algún dato más concluyentes, todo va en la misma dirección. En mi opinión, creo que ya tenemos, y en Europa sí es así, en aquellos pacientes que se le dio stent de segunda generación, 3 a 6 meses, en algunos 3, en algunos 6, es suficiente. Taylor, lo que se llama tratamiento a medida. ¿Qué tenemos de nuevo acá? Sin lugar a dudas, no somos todos iguales. ¿Y por qué tenemos que recibir todos la misma cantidad de agregantes plaquetarios? Esto probablemente es lo que han visto ustedes, los test de función plaquetaria que se hacen para saber si uno responde al clopidogrel o no responde, y si tenemos que hacer algo diferente con esos pacientes. Intuitivamente parecería que deberíamos. Aquellos pacientes que responden menos tienen mucho más incidencia de eventos isquémicos, muerte, infarto o trombosis del stent, aquellos que no respondieron versus aquellos que respondieron. Parecería que sería bueno. 3 estudios randomizados fueron hechos para evaluar esto, si le damos más antiagregantes o si lo cambiamos a otro. Los 3 estudios fueron absolutamente negativos, no hubo ningún tipo de diferencia. Por ende, el test de antiagregación plaquetaria no parecería determinar si hay que cambiar el antiagregante plaquetario. Sí parece determinar que los que no responden andan peor, pero no parece que cambiando el tratamiento anduvieran mejor. Hay un estudio más que está randomizando 2.600 pacientes de mayor riesgo y tenemos que esperar a los resultados de este estudio para tener una respuesta. Los test genéticos, sabemos que hay componentes genéticos que nos determinan si vamos a tener problemas o no dentro de la respuesta a la agregación plaquetaria. Aquellos pacientes que tienen este gen de forma diferente, que se expresa de forma diferente, tienen una mayor incidencia de eventos clínicos y responden menos a los antiagregantes. Sin embargo, el tratar de determinar si esos test genéticos nos van a facilitar qué hacer con ese paciente, no hay ningún estudio que demuestre que sí, no hay ningún estudio hecho. Hay 2 estudios que se están haciendo, el estudio Spartan, que nosotros somos parte del estudio, que randomiza a pacientes que tienen la deficiencia genética a antiagregantes de mayor potencia o no, y el estudio Taylor PCI, que va a randomizar a 5.000 pacientes
basado en la genética del paciente. Pero hoy por hoy no sabemos si cambiar algo sirve o no sirve. Por ende, las guías de los 2011, que siguen estando hoy, no han cambiado la recomendación. No es recomendable hacer estos tipos de test en ningún tipo de paciente para definir qué tipo de terapia antiplaquetaria. Lo último que voy a tocar es grupos especiales y me voy a hablar unos minutos de aquellos pacientes que tienen anticoagulación oral, qué sabemos o qué tenemos de nuevo. Lo que se llama el triple therapy dilemma, o sea, aquellos pacientes que requieren anticoagulación más doble antiagregación plaquetaria. ¿Qué decían las guías? Esto es lo que dicen las guías, no lo lean, no importa tanto, esto es del 2011 y diferencia entre stent convencional versus stent con liberación de droga. Hoy, con los stents de liberación de droga de segunda generación, no hay ningún tipo de beneficio o riesgo en utilizar exactamente la misma grado de antiagregación plaquetaria en este contexto que el stent sin liberación. O sea, el stent sin liberación de segunda generación y stent convencional es exactamente lo mismo. No hay mayor incremento en los riesgos de trombosis del stent ni nada, al contrario. Por el contrario, el stent con liberación de droga parece tener menos riesgo de infarto y menos mortalidad. O sea, por eso que lo puse acá. ¿Y qué dice? Lo que hay que tratar de hacer es balancear el riesgo isquémico versus el riesgo de sangrado y ahí le damos triple terapia por 6, por 12 o tratar de no poner stent. O sea, si el paciente tiene mucho riesgo de sangrado y poco riesgo de stent trombosis, bueno, no le pongamos el stent, tratemos de evitarlo. Sin embargo, con el tiempo y haciendo análisis, este es un estudio de 12.000 pacientes y vemos que a medida que incrementamos el grado de número de agentes antiplaquetarios con respecto a la utilización de warfarina, la incidencia de sangrado aumenta al doble, al triple o al cuádruple. Triple terapia tiene 4 veces más sangrado que solamente darle warfarina. Si vemos este estudio, el registro danés de 13.000 pacientes, lo que miraron es aquellos que se les sacó la aspirina, aquellos que se les sacó el clopidogrel y aquellos que no se les sacó ninguno. Esta línea es aquellos que tuvieron terapia triple. Si comparamos aquellos que se sacó clopidogrel para abajo, significa menos sangrado. Los que se les sacó la aspirina, usaron solamente anticoagulación más clopidogrel, fueron los que sangraron menos, fueron los que tuvieron menos eventos isquémicos, infarto y stroke, y fueron los que anduvieron mejor. Mientras que si se sacó la aspirina, fueron los que tuvieron, si sacó el clopidogrel, fueron los que tuvieron más eventos isquémicos y más eventos de sangrado. O sea que el sacar el clopidogrel parece ser lo peor y el sacar la aspirina parece ser lo mejor. Este es un estudio retrospectivo de un metaanálisis de un registro. Prasugrel es muy malo. Triple terapia con prasugrel no hay que usar. Los nuevos antiagregantes no hay que usarlos, están contraindicados. Y de vuelta, tenemos que balancear el riesgo. Si le damos terapia triple, va a haber mayor riesgo de sangrado. O sea que aquellos con mayor riesgo de sangrado, no terapia triple. Si le damos, y tenemos que darle sí o sí un anticoagulante oral. Estas son las preguntas que no tenemos contestadas todavía. El estudio WAS fue publicado el año pasado en el Lancet, que comparó el sacarle la aspirina versus el no sacarle aspirina, y ustedes ven una significativa beneficio en aquellos que recibieron terapia doble sin aspirina versus terapia triple en cuanto a eventos de sangrado y en cuanto a eventos isquémicos. Actualmente hubo una disminución de eventos isquémicos. Y el estudio ICER Triple, que fue presentado hace 2 semanas en el TCT, que en este lo que se hizo es sacar el clopidogrel en lugar de la aspirina después de las 6 semanas, y el estudio mostró que no hay ningún tipo de diferencia en sacarle el clopidogrel a las 6 semanas en cuanto a eventos isquémicos y en cuanto a eventos de sangrado, aunque el sacarle el clopidogrel después de las 6 semanas pareció disminuir, aunque no estadísticamente muy significativo, pero sí una disminución en cuanto a la incidencia de sangrado. Este estudio es el único estudio que se está haciendo ahora con 2.000 pacientes para completar la información. Estas son las nuevas guías que salieron la semana pasada de European Heart, que lo voy a resumir en esto. ¿Qué es lo que yo hago? Es cuando el paciente tiene fibrilación auricular, primero hay que definir si requiere realmente tener un stent. Eso es importante. Si requiere un stent, el stent tiene que ser con drogas y de segunda generación, no bare metal. Y la preferencia es de uso radial porque tratamos de no parar la anticoagulación.
¿Qué agente plaquetario? Clopidogrel, más heparina de acuerdo al riesgo de sangrado, no prasugrel, no ticagrelor y tratar de evitar los antiinflamatorios no esteroideos y agregar uno de estos, omeprazol o uno de esos que no sea relacionado a la parte genética. ¿Qué anticoagulación? Nosotros preferimos utilizar vitamina K, porque es cumadina, porque somos los que sabemos, en un target de 2,0 a 2,5. Muy importante, si es más de 2,5 sangran muchísimo más. Y si están ya con los nuevos anticoagulantes, continuar con eso mismo. ¿Por cuánto tiempo? Terapia triple por un mes, nada más. De ahí lo cambiamos a terapia doble. Si el paciente tiene muy bajo riesgo de sangrado y muy alto riesgo isquémico, por ahí lo podemos continuar por 6 meses, pero no tengamos miedo en sacarlos al mes. Terapia doble de ahí a los 12 meses y después de los 12 meses la terapia anticoagulante normal que el paciente hubiera recibido si tiene una válvula o si tiene fibrilación auricular. O sea que fuimos alrededor de todo esto y estas son las novedades que tuvimos para este año. Muchas gracias.